La Lucho, te hago una sí. pregunta. Que dijiste eso de los cuadros. ¿Necesitas que te lo cambie como mucho? ¿Necesitas que te lo mande o No, no, yo ya sé hacia dónde va no? tu tema. No, 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 queda tranquila. Buenísimo. Estamos, me interesa ver el que no, directamente, pero ya el tuyo ya está en camino. ¿Y te lo Bien, mandamos por mail o lo compartimos? ¿cómo? ¿Lo compartimos o te lo mandamos por Gmail? Mandalo ¿Tipo por Gmail. PDF? Mandalo por su email con invitación para editar. O sea, y ahí Perfecto. yo edito sobre lo que necesito. A los que les he intervenido los cuadros, es como si está bueno, fíjate esto, fíjate aquello, punto, chao. Y si está todo bien, te mando un mail, está todo bien. Aquel que no lo hizo Genial. todavía está en libertad de hacerlo. No en libertad, está casi en obligación de hacerlo. Bien. Lucho, ¿te llegó nuestro trabajo de positivismo o tengo mal tu mail? Espero que sí. ¿Por qué tendrías mal mi mail? No sé. No, entiendo que sí, debe haber sido. No, lo que pasa es que yo no corregí todos, ¿eh? No, ya lo sé, ya lo sé. Pero también te mandé el cuadro de monografía para ver si no le El mandé cuadro a creo que otra lo vi persona. hoy, si no me equivoco. Ah, bueno, perfecto. A ver, pará, Entonces. si llegó el cuadro, quiere decir que llegaba, porque estaba sacada delante de todo, creo. A ver. Ah, bueno, perfecto. Sí, Maite Scalisi, cuadro de monografía, así que quiere decir un poco más abajo debería estar. Si lo mandaste vos, es el mismo mail. Perfecto. ¿Vale? Así que después Era pido esa. todo. Bien, nos metemos con el segundo. ¿Y estamos? O sea, nos metemos con la idea de evolucionismo, que es un poco. Todo positivismo, está todo de acuerdo, todo el mundo feliz, todo el mundo nutrido de conceptos positivistas. Bien, buenísimo. Necesitamos evolucionismo. Estamos, segundo paradigma, a ver, segundo que analizo yo. Podemos ir por otro lado, pero me parece que es un poco más interesante verlo en este orden. Segundo paradigma de las ciencias sociales, o al menos el segundo que vemos, siglo XIX, contemporáneo a positivismo, porque sabemos que pueden ser contemporáneos, porque sabemos que es multiparadigmático en el caso de las sociales. Lo que tenemos que intentar comprender es qué es lo que dice el evolucionismo, así como intentamos comprender qué es lo que dice el positivismo, con el mismo esfuerzo de razonamiento. No los critiquemos, o sí, pero este sí critiquémoslo en realidad. Pero la idea sería critíquenlo, pero previo entiendan lo que dicen. Estamos siempre, el ejercicio en nuestra cabeza es, tengan muy claro que estos tipos han tenido como una hegemonía de múltiples décadas, por más que para nosotros nos parezca muy, muy tonto. Bien, dicho esto, evolucionismo, a ver qué es lo que logran hacer ustedes. Vamos, ¿qué sacaron? Era un texto, no sé si es muy amigable el texto. Es cortito, pero está como rebuscadito en algunas partes explicado, pero es estructuradito como yo, así que me sirve. Corto, y van ustedes, vamos. Evolucionismo es la palabra y arrancan ustedes. Arranco ahí, tranqui. Claramente me gustó más el texto este, que era bien organizadito, mucho tac, 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 1, 2, 3, Es 4, como te la lo marcaba con estructura, números. yo coincido con vos, es tan estructurado que creo que soy un fanático de este texto. Es como ahí, te dice esto, Es esto, hermoso. tal cual. Bueno, nada, el evolucionismo plantea el desarrollo humano a partir de estadios culturales, los cuales son salvajismo, barbarie y civilización. El primero de ellos es salvajismo, que evoluciona, como dice el nombre, a barbarie, que cada uno de ellos tiene 3 estadios, y la civilización es lo máximo que se puede llegar. Estos avances se dan por medio de rasgos culturales como el uso del fuego, el desarrollo de la cerámica o la, ¿cómo se llama? La recolección y el cultivo y la recolección de frutos, etc. Esto tiene 3 antecedentes que son como sus antecedentes, sus fuentes, ponele para... Antecedente, como lo que lo influyó de alguna forma. Sí, ponele. Estos son, en primer lugar, los filósofos de la Ilustración, que nada, le agregan racionalidad y nada, la evolución y el progreso social a los humanos en general. Después, la teoría de la evolución de Darwin, que es casi
a la vez del desarrollo de este paradigma, aunque algunos planteos del evolucionismo son previos a la teoría de la evolución de Darwin. Y después, esto no sé qué puse, fuente de reflexión etnológica, que son dos momentos, los cuales son el descubrimiento de América como un nuevo lugar a donde ir, y las revoluciones francesa e industrial. Esto, nada, generaba cambios geográficos y o sea, nuevos lugares por explorar para analizar a las personas que vivían ahí. Iba a decir civilización, pero justamente no puedo utilizar el estadio de ahí. Nada, y cambios para para todas las personas que vivían en Europa. Además, se ve influenciado claramente por el positivismo, porque nada, venían ahí casi coetariamente, venía el positivismo y nada, lo influye un montón, y el colonialismo es otro de los ejes que lo influyen a crear así este paradigma, siendo funcional a estos dos conceptos. Nada, tiene diferentes representantes, un estadounidense y un inglés, sobre todo Taylor y Morgan. Y después están otros dos, Bastian y Fraser. Nada, en el contexto en el que surge es justamente en el expansionismo colonial de mitad del siglo XIX, y nada, es como que se nota cada vez más marcada la desigualdad entre lo que es las potencias europeas y el resto del mundo. Desde América con todo colonialismo, potencias europeas, y Estados Unidos también, que ya se estaba metiendo en esa. Después, los postulados son... Pará, Sí. otro, porque entiendo que entendiste, Tiago. Yo quiero. Vamos, igual ahora lo Hermoso. armamos, ojo, ahora lo armamos un poco mejor, pero entiendo que estás como muy metido, estás muy en tema. Victoria, ¿vos ibas a decir algo? Sí, yo quiero, sí, Dale. puedo. A ver, ¿qué? Bueno, no, supongo que dijiste, dale. Bueno, a ver qué anoté. Principales postulados, el tema este del progreso, es esto de que las sociedades, digamos, evolucionan en estos estadios que nombró Tiago, con lo cual nos llevaría como a pensar de que hay una única sociedad correcta, que sería como la sociedad occidental. Sobre todo Inglaterra es como el mejor ejemplo. Básicamente anoté como que es una manera de justificar, quizás ya estoy hablando de cosas bastante subjetivas, pero bueno, tengo notado esto, como que es una manera de justificar todo el tema de el colonialismo, decir, bueno, si nosotros, somos la sociedad correcta, en la Inglaterra de ese momento como mejor ejemplo, vamos a llevar todo esto a que las demás sociedades evolucionen también y lleguen a ser como nosotros. O sea que todo esto de la cultura, de haber una única cultura correcta, como que no permite diversidad ni nada por el estilo, claramente es una justificación a colonizar todos esos territorios, y claramente está influenciado por el positivismo, esto de como que de ir buscando esas cosas que son de esa sociedad correcta para ir replicándolas y decir, bueno, es un patrón común que se va pasando de este estadio a este, y naturalmente, de alguna manera u otra, con diferentes periodos y diferentes tiempos, van a llegar todos a ser la sociedad occidental, como que es el ejemplo de todo lo bueno, y como que va pasando de esas formas más simples a complejas, que sería, bueno, esta sociedad, las religiones monoteístas, la monogamia y toda la bola de las sociedades occidentales. Y básicamente eso. Después anoté unidad psíquica, que es esto de
como que todos deberían llegar a o sea, todos tienen una misma inteligencia que se va a ir evolucionando, y básicamente selección natural y bla, bla, bla. Sí, Pero estamos de acuerdo. Bien, estamos como muy ubicados. El resto de los muchachos y muchachas, ¿están en la misma? ¿Leyeron? Para saber ¿Tuyo? si tiene... Vamos. Sí, Tiago. ¿Tiago? Tengo una duda, pero, o sea, tiene que ver una mínima cosa, por una cosa que dijo Vicky de civilización occidental. Sí, Antes de que Colón llegue a América, ponele, sí. que más o menos empiece como a confiar en que se podía dar una vuelta Sí. circular al mundo. ¿Cómo, o sea, estaba organizado como en un plano que de un lado, o sea, en el occidente, justamente en el oeste tendría Europa y en el este que queda En la parte China, oriental. Asia? Sí, yo en algún O sea, momento... porque sí. si no, no tendría sentido decirle occidental. Ahora. Ah, no, sí, obviamente, sí, coincido con lo que vos decís. Igual no tiene que ver nada más con eso, tiene que ver con el hecho de que América fue colonizada por esos países. Entonces, al ser O colonizado sea, por seguiríamos con europeos... una proyección plana. Sí, entiendo lo que vos decís, pero sí, coincido. O sea, esta idea de Oriente-Occidente, sí, imagino que sí. Yo he visto hace tiempo atrás diferentes mapas y sí, es así como vos lo decís, no hay nada en América. Entonces, a ojos de no hay nada, son lo más occidental. Pero tiene que ver con, a ver, nosotros somos lo más occidental y tiene que ver con ser occidental con haber sido como conquistado por ellos. Sí, Entonces, todo lo que vos tenés como herencia de ellos... si bien obviamente tenés la cuestión nativa y bla, 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 o sea, todo lo que es originario de América, en el fondo hay costumbres y cosas que son occidentales, y por eso somos occidentales. Es como cuando uno dice América Latina. A ver, Latina es porque fuimos como bueno, sí, es un poco más complejo, no me voy a meter, pero más fácil para arriba. Decir América anglosajona la parte de América del Norte. O sea, anglosajona tiene que ver con que son los ingleses, que son anglosajones, que son los que llegaron al territorio americano. Pero un poco es eso, pero sí, es un buen planteo igual que vos decís. Es Occidente para el momento donde solamente vos podías una proyección dibujar el 2D mapa. plana. Sí, de hecho, Una es proyección más Occidente, si no te casi. podías pensar, es Occidente, Medio Oriente, Oriente. O sea, es casi como pensar el mundo en tres partes. Sí, sí, no está mal lo que dijiste. Bien, a ver, Sí, vamos. No, está bien, es una pregunta más que válida. Bien, vamos, directamente a lo nuestro. Los chicos, los dos que aportaron, perdón, pregunté si habían leído, y me parece que dijeron que sí habían leído, ¿no? ¿Más fácil o más difícil que el de positivismo? Más fácil. Más fácil. Estamos de acuerdo. Más fácil, más amigable, más estructuradito, pero no tan rebuscado. Pero si entendimos positivismo, está buenísimo que en la explicación de los chicos por ahí apareció como esto es positivista. Bien, a ver, vamos a algo que no es una pavada. ¿Por qué te parece, Tiago, vos que lo trajiste como a la explicación? ¿Por qué te parece que rastrea como antecedentes, por decirlo de alguna forma, en lo que sería descubrimiento de América? Porque tienen un nuevo grupo humano que tienen que como que analizar y como los ven en una etapa evolutiva, utilizando los términos que tienen, previa a lo que es la raza aria, como dice creo Taylor. Sí. Ven un nuevo lugar en el cual analizar y como que lo asemejan a que están anteriores a su evolución y influye en eso. Bien, estoy de acuerdo con lo que decís vos. A ver, me importa lo siguiente. Para entender esto hay que hacer un esfuerzo mental como para deshacerse de cuestiones que para nosotros son obvias. ¿Estamos? Qué lindo dibujás, Lucho. ¿Cómo? Qué lindo dibujás. Yo dibujo con mucho esmero. A ver, ¿qué es lo que me importa a mí de la situación? Para que ustedes entiendan. Hoy, nosotros creo que hay un consenso, gracias a Dios, hay un consenso de hoy y hace muchas décadas atrás. A ver, pensemos cómo se llama el 12 de octubre, ¿qué se festeja? Día de la Diversidad Cultural. Bien, Día de Diversidad Cultural. Parece una pavada. Y no me acordaba, iba a decir el Día de la Raza. Escuché silencio. Día de la Raza, sí, bien bestia.
de la raza sería muy bestial, muy positivista. A ver, fijemos que cuando uno dice diversidad cultural, es una pavada, pero cuando uno dice Día de Diversidad Cultural, ¿qué está diciendo? Hay Hay muchas diferentes culturas. culturas a lo Hay largo diferentes del mundo. culturas, que hay diversidad, que hay muchas. Y que son somos todos diferentes, iguales. que En somos Que lo todos iguales, está celebramos. muy bien que sea diferente. Estamos, o sea, estamos Claro. priorizando como la heterogeneidad. A ver, en esa heterogeneidad, cuando uno dice Día de la Diversidad Cultural, está pensando un Colón con tradiciones europeas llegando al territorio americano con tradiciones americanas. Punto. Ni bien, ni mal, ni superior, ni inferior. ¿Estamos? A ver, eso que nosotros estamos pensando y que está como muy, muy aceptado, y menos mal que está así aceptado, eso es lo que hay que sacarnos de la cabeza para entender evolucionismo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque diversidad cultural obviamente está diciendo que esto está bien y que esto está bien. Estamos diferentes, coexisten y todo copado. Bien, a ver, ¿por qué me interesaba el caso de lo que Tiago dice como antecedente? No quiere decir que el evolucionismo surge durante el descubrimiento de América. Estoy diciendo que en algún momento de acá, España, Portugal, estos muchachos han llegado al territorio americano, sea Brasil o sea América, y ahí se han dado cuenta de algo muy concreto, que es algo que en realidad ya sabían, porque no pensemos que los europeos no han tocado África. ¿Y qué es lo que ellos se dan cuenta? Que en realidad hay poblaciones a lo largo y ancho de América Latina, y América del Norte, que conviven temporalmente con ellos y que no se corresponden con el exacto mismo nivel de, entre comillas, civilización que ellos tienen. Estamos, lo que para nosotros sería diversidad cultural, para ellos no es diversidad cultural. De hecho, llegan al territorio americano y lo primero que dicen es, che, esto no es que es diverso, esto es no civilizado. ¿Estamos? A ver, ¿qué es lo que me importa que nosotros podamos comprender para poder comprender el planteo evolucionista? En primer lugar, el primer concepto es el concepto de unidad psíquica o cultural. ¿Qué quiere decir unidad psíquica o cultural? Que tengan el mismo desarrollo psíquico y el mismo tipo de cultura que tenían los ingleses, que sería como la sociedad que se quería alcanzar. Bien, a ver, estamos de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Si uno piensa hoy, habla de diversidad cultural para definir estas situaciones, lo que yo les preguntaría es, ¿qué implica entonces unidad psíquica y cultural? ¿Parten del supuesto de diversidad cultural? No. No. Parten del supuesto de que todas las sociedades del mundo en realidad comparten una misma unidad psicológica y una misma unidad cultural. ¿Qué quiere decir? Todos tienen exactamente lo mismo. La diferencia está en que en algunos casos esa unidad psíquico-cultural está un poco más desarrollada que otras. ¿Se entiende el planteo? Entonces, cuando ellos se aproximan al caso de América Latina, en realidad, América prehispánica, América como del nativo inca, azteca y maya, en realidad ellos no interpretan eso como una diversidad cultural, sino que lo interpretan como, o empiezan a comprenderlo, como sociedades que están más atrasados en relación a ellos, pero porque en el fondo están esperando que en tanto todos comparten la misma unidad psíquico-cultural, todos atraviesen exactamente los mismos estadios. ¿Me siguen? Bien, a ver, ¿cuál es el esquemita que todos los años que se ha visto evolucionista yo les doy? Porque me parece que es, así como les hacía el de positivismo, como una flecha y virando el rulito abajo de lo que se ve, yo todos los años hago exactamente este esquema. Matemático, podemos darle 4, pero estoy acostumbrado a hacerle 4, podrían ser 5. Bien, esto es evolucionismo. A ver, ¿cuál es el concepto de evolucionismo que me importa acá? Uno que en algún lado del texto dice complejidad creciente. ¿Qué es complejidad creciente? Que se van complejizando las sociedades. Pero, Bien, la historia de la se van humanidad... complejizando para alcanzar el modelo europeo. Europeo, totalmente. Siempre pensando que los tipos están acá en el siglo XIX. No sé si será complejo. Estamos de acuerdo. Esto es siglo XIX, Europa, Inglaterra, en el mejor de los casos. A ver, ¿qué es lo que me importa? Los tipos, en tanto entienden esta idea de unidad psíquica o unidad cultural, lo que hacen es dividir la historia de la humanidad en diferentes estadios culturales. ¿Estamos? De lo más complejo o lo más bárbaro, salvaje,
a lo menos complejo o, diríamos, más civilizado. ¿Estamos de acuerdo? A ver, esta es la idea de complejidad creciente. Mientras más arriba vas en esa escala evolutiva, más complejo. ¿Estamos? O sea, más complejo ¿qué sería? La forma de organización. La forma de organización. ¿Estamos de acuerdo? La forma de organización, tal cual. La forma de organización social, económica, política. A ver, lo hacemos en un ejemplo concreto. Suponemos que estamos acá, porque es una pavada. Una vez que uno lo entiende, decís, es una pavada el planteo de estos tipos. Siglo XIX, pensémoslo desde el punto de vista del transporte. ¿Qué sería ejemplo de civilización? O sea, ¿qué sería sinónimo de civilizado para el siglo XIX en relación al transporte? El tren a vapor, la máquina a Bien, vapor. el tren, a ver, el ferrocarril a carbón, no sé si el tren a vapor, pero sí, te entendí. El ferrocarril, el carbón, las vías, eso sería el sinónimo de civilización. Lo queremos un poquito más tirado a siglo XX, los autos. ¿Estamos? O sea, poder transportarte en autos, estoy pensando Forte, Fordismo y bla, bla, bla. A ver, si esa es la forma más civilizada de organización que implicaría de alguna manera la civilización, la pregunta es, ¿qué sería un pasito menos civilizado? ¿Qué estaría acá? Los carruajes. Carruajes, bien, me quedo con carruajes. ¿Y acá? El caballo. El caballo. Solo. ¿Y acá? A pie. Caballo. A pata. Estamos solitos, sin caballos, sin domesticar animales. Quiere decir que vos pasarías de un estado de salvajismo absoluto, donde no tenés ni siquiera domesticado animales. Acá los domesticás, pero no tendrías ruedas. Acá tenés ruedas y creás, lo que no tenés es combustible, así que tenés un carruaje. Y acá lo que tenés es combustible y tenés otro tipo de transporte tironeado como a motor. Denme otro ejemplo de algún objeto de estudio que responda a la idea de complejidad creciente. Se me ocurre la ropa, ¿viste? ¿Se te ocurre? Perdón. No, Dale, pensé que era. Dale, cualquiera. Morena, dale. La ropa se me ocurre. Por ejemplo. Tipo, antes en un principio se usaba como trapo, digamos, Sí, solo cubierto taparrabo, con. ponele. Claro. Sí. Como Tarzán. Claro, sí, algo así. Y ahora tipo es mucho más complejo. O sea, buzos, remeras. Bien, ahí Es una sí. boludez capaz. No, a ver, por ahí nos salteamos un par de estadios, pero aplica perfectamente lo que estoy diciendo. ¿Qué más? Otro ejemplo. Que no sea ni Las ropa. viviendas. Los celulares. Vivienda. ¿Qué pasó con la vivienda? Y casas de Pasan de ser cueva. una chocita. chozas Una chocita a hacer de material. Onda, material de construcción, pared. Acá decía, Anto, decías, suponemos que el punto de llegada es celulares. ¿Cuáles serían estadios culturales previos? O sea, que su primera función era poder comunicarse, y era hasta eso, y después fue al mensaje, después para cámara, Carta. después para No, doble porque eso cámara. sería todo sobre el celular. No. Pensemos desde la comunicación. Hoy el punto de llegada sería, lo hago a través del celular. ¿Y antes? Las cartas. Cartas. ¿Y antes? Telégrafo. La piedra. ¿Qué llamaban? Las personas que mandaban Mensajeros. Mensajeros, antes señales de UMA, antes paloma mensajeras. A ver, tenés como otros medios para comunicarte. A ver, ¿se entiende la lógica? A ver, me parece que se entiende. Por más que nos falte uno u otro estadio, la lógica está. A ver, ese objeto de estudio más civilizado, si miramos para atrás, tenemos otros como en situación como de anterioridad. Bien, a ver, ¿qué es lo que me importa de esto? Estos tipos, en el siglo XIX, comienza a ver, no lo voy a explicar yo, a ver si alguno de ustedes lo sacó. Necesito el concepto antepasado contemporáneo. ¿Alguien llegó al concepto? Yo lo tengo, pero no quiero. Tipo, si alguien no lo tiene. Es lo mismo. Dale, a ver, el que no, dale, los que no hayan hablado, dale, anímense entonces. Es la etapa anterior a... porque no entiendo la palabra, porque la escribí.
Para que vaya otra hasta que entienda. Dale, otro, mientras Valentina va buscando. Clio, ¿qué dice ahí? Yo lo tengo. Dale. ¿Quién dijo yo lo tengo? More. More. Dale, Morena. No sé cómo explicarlo, pero lo voy a explicar como puedo. Dale. Y después ustedes de último. Es el concepto más complicadito para explicar, pero después cuando lo mirás así en el gráfico decís, es una pavada. Dale. Ay, qué silencio. Bueno. Es que no sé por qué lo noté así, pero lo noté como que va ocurriendo como una serie de pasos, ¿puede ser? A ver, seguí. Que primero se obtiene la mayor cantidad de datos de los pueblos que coexisten, para luego con esos datos poder realizar un trabajo comparativo para así establecer regularidades. Está todo mal, ¿no? No, te estoy escuchando. Bueno, igual la última después dicen. Y a partir de esas regularidades se realiza una clasificación evolutiva. Sí. Y para poder después, con esa clasificación, poder proyectarla en una escala temporal. Y eso se supone que es... No terminás de definirlo, pero todo lo que dijiste es claro. Y es correcto lo que dijiste. Como previo. Todos, o sea, Es la etapa anterior a ellos en la misma época. Es la etapa anterior a ellos en la misma época. Sí, por eso sí, es eso. A ver, vamos a intentar explicarlo en función de lo que dijiste vos y un poco lo que dijo Morena, que recorrió todo el proceso que haría un evolucionista. A ver, ¿qué es lo que me importa? A ver, el concepto que nos va a interesar es el concepto de antepasado contemporáneo. Es decir, pensemos que los chicos contextualizaban esto en el periodo imperialista, contextualizaban el periodo colonial. A ver, ¿qué es el imperialismo? Antes de que diga algo que ustedes por ahí no tienen ni idea qué es. ¿Alguien sabe lo que es el imperialismo? Fines del siglo XIX. Es muy historia de cuarto. Casi Bien. me la llevo, así que no ayuda. No. Bien, a ver, imperialismo. Para que más o menos se ubiquen. Contexto de fines del siglo XIX, crisis económica muy fuerte, 1873, crisis de sobreproducción, lo que hay es muchísima producción y lo que no tenés idea es dónde ubicar ese excedente de producción. ¿Qué es lo que hacen los países europeos? Se expanden hacia los territorios periféricos y se reparten literalmente los territorios periféricos. Por ejemplo, África la reparten entre europeos, básicamente. Entonces vos tenés todo el territorio africano ocupado formalmente por potencias de Europa. Ahora, en ese momento, no quiero como dibujar sobre esto para no complicar el grafiquito. Los europeos desde ya que durante mucho tiempo han tenido contacto con África. Lo han tenido. Pensemos que Egipto es África y obviamente desde la antigüedad tienen contacto con África. La diferencia respecto del periodo imperial es que los europeos por primera vez en su historia se adentran a África. Se meten en serio a África. Cuando se meten en serio a África, se encuentran, se topan cara a cara con esto que uno definiría como tribus. Esta cosa como muy tribal de África, muy de pequeñas bandas y clanes, muy del, como decía hace rato Morena, muy del taparrabos, muy de la cacería, división como sexual del trabajo, mujeres que se quedan... eso es lo que se encuentran en primera persona los europeos. Cuando hacen cuando se chocan con esta realidad africana del interior de África, les pasa algo muy parecido a lo que Tiago decía al principio. Esta idea de decir, te topaste como cual descubrimiento de América con una sociedad que es contemporánea a vos, pero que en realidad está años luz de vos. ¿Se entiende el planteo? Entonces, ahí aparece el concepto de antepasado contemporáneo, que tiene que tener, tiene una definición extraña. ¿Por qué es extraño el concepto antepasado contemporáneo? Porque antepasado es de antes y contemporáneo es del mismo tiempo, pero es justamente, está perfecto el concepto. Está perfecto. Con 2 palabras lo define perfecto. A mí me parece que está perfecto también, pero sí es verdad que si no sabes el contexto en que lo estamos diciendo, yo te digo antepasado contemporáneo, dirías como, mirá, es como, me está diciendo blanco y negro. Porque antepasado es de antes, contemporáneo es hoy. Sin embargo, es un concepto para mí
para mí el más interesante del evolucionismo, y que es justamente el concepto que le aplica a estas sociedades que ellos observan una vez que los europeos se empiezan a expandir. ¿Qué sería? Ellos van acá y se dan cuenta y empiezan a aplicar como a observar, literalmente. De hecho, el método de los evolucionistas por excelencia es uno que se llama trabajo de campo. ¿Qué es el trabajo de campo? Ir ahí al lugar y Ir al lugar, observar literal, ahí. tal cual. Vas al lugar, convivís con ellos, pasás un año con ellos. Los trabajos evolucionistas son sumamente descriptivos, porque obviamente lo que hacen es literalmente describir lo que ellos están viendo en estas nuevas sociedades. Y lo que hacen es intentar comprender obviamente el funcionamiento de estas sociedades. Y lo que ellos descubren es que son sus antepasados contemporáneos. Es decir, contemporáneos, primamos esta línea que estoy haciendo acá. Lo que imprima es que son contemporáneos a los europeos en el siglo XIX. Pero son antepasados, en tanto... De desarrollo. Tal cual, son antepasados de desarrollo, en tanto que... ¿Qué reflejan? Su pasado. Bien. Refleja su pasado. Reflejan modos de vida de estadios anteriores y que ellos consideran salvajes. ¿Estamos? Es decir, ellos de alguna forma, a ver, estoy tratando de simplificarlo, digo, pero aplica, lo que ellos de alguna forma descubren es que existen sociedades todavía sumamente salvajes que coinciden temporalmente con ellos. La pregunta es, ¿por qué razón les parece que los europeos se toman el laburo de investigar estas sociedades? ¿Qué es lo que realmente quieren saber? El pasado. El pasado, sí, puede ser. Y ¿Quieren para ver cómo evolucionar funciona? y ser más civilizados. ¿Quieren saber cómo funciona? Sí, quieren ver cómo funcionan esas sociedades. ¿Cuál es la lógica? Para comérselo, para ir a... Para evolucionar. Es una excusa para el colonialismo. Para ir a Bien, tomarlos. dos claro. cosas. A, le interesa justificar su situación colonial, porque en realidad los europeos, cuando vean esta situación, lo que van a terminar diciendo es, nosotros vamos a África. Son inferiores. Son inferiores y nosotros vamos a África ¿para qué? Para educarlos, Para hacerle todo bien, darles pero- una mano. En la lógica del evolucionismo hay que abrazar a los europeos, porque en realidad lo que te dicen estos tipos es, nosotros no estamos acá en realidad para explotar económicamente África, estamos acá porque nos damos cuenta que están en estadios inferiores, y como somos tan buenos y copados, lo que queremos es abrazarlos y empujarlos hacia la civilización. Esto es un buen ejemplo para que ustedes vean que en muchos casos el campo de la ciencia está sumamente al servicio de, en este caso, un interés político o económico. ¿Estamos? O sea, el evolucionismo como primer elemento que hay que tener en cuenta es, nace con una intencionalidad política y económica muy clara, y que justificar desde el plano científico lo que en realidad está pasando por cuestiones que son sumamente económicas. Por otro lado, lo que me importa de este esquema es, ¿qué es? Repito y voy a ver qué es lo que ustedes me responden. ¿Qué es lo que realmente le interesa conocer al europeo? Porque en realidad, sí, esa es la pregunta. ¿Cómo fueron? O sea, ¿está interesado realmente en conocer el funcionamiento de las sociedades africanas? No. No. ¿Cómo fueron los europeos? Bien. ¿Quién lo dijo? De Triay. De Triay, genial. Anotame. ¿Qué es lo que me interesa de esto? El europeo, lo que está interesado el europeo no es puntualmente por la sociedad africana. El europeo entiende que esa sociedad africana refleja formas de vida que el europeo ha tenido hace muchos siglos atrás. Y que en realidad Es el concepto de unidad psíquica. Exactamente. Es como todos hemos tenido lo mismo. En realidad es egoísta, si uno se pone a pensar, el objetivo del europeo. Lo que le interesa ver es, a través de esas sociedades africanas, poder comprender Conocerse más a uno mismo. cómo hemos sido nosotros cuando nosotros hemos sido así de salvajes. Porque eventualmente ese eslabón de la historia del europeo es imposible de ser estudiado. ¿Estamos? En tanto, toda Europa eventualmente estaría ya como
en el estadio de evolución. ¿Se entiende? Sí, Decía Tiago, creo que lo decía Tiago hace rato. A ver, o yo se los podría plantear. Chicos, el evolucionismo es positivista. ¿Qué les estoy diciendo? ¿Dónde está el positivismo el positivismo del evolucionismo? Ese tipo, ese patrón no, el patrón no, digamos, tipo lo que pasó tendría como que volver a pasar, es como un patrón. No sé si es un patrón, pero sí. A ver, no sé si el No, término. de por sí en el término evolución, como que la sociedad evoluciona Bien. y lo toma como de una manera natural, ya de por sí en ese término se encuentra. Coincido plenamente con lo Es como una escalera que va subiendo a mejor. Claro, es algo así. una ley invariable, no va a dejar de evolucionar hasta llegar a eso. Coincido. A ver, en primer lugar, y me parece que es algo lógico que nos dice Nazarena, es, a ver, estamos hablando de evolución, incluso si uno se fija en los antecedentes que marcaba Tiago, está la teoría de la evolución de Darwin. O sea, quiere decir que ese evolucionismo, cuando uno mira, no sé si alguna vieron la teoría de la evolución de Darwin, pero en realidad Darwin está pensando en los pinzones, creo que son pinzones de Islas Galápagos, se está pensando en pájaros. Digamos, Darwin no está pensando en las sociedades ni los seres humanos, son animales. A ver, esa teoría, que es obviamente sumamente biológica, se adapta a, en este caso, la sociedad, y ahí surge la idea de evolucionismo. Ya como razonamiento es bastante positivista, porque tenés influencias de las ciencias naturales. Segundo, sí. Una cosita que, nada, en el texto saqué y copié 2 citas que justamente de esto, que una vez que dice que, de Taylor, que dice, no estamos preparados para aceptar que la vida humana se considere una rama de las ciencias naturales, y otra, que no sé dónde la tengo, que, la ciencia del hombre es una ciencia natural. O sea, es justamente todo esto bien de que toda esta teoría va a ser en base a los presupuestos de la ciencia natural. Totalmente. Es que en realidad yo coincido con Nazareno un poco, o sea, ya desde el nombre que adopta es medio difícil no verlo. Separarlo de Tal eso. cual. Porque por ahí en el positivismo yo les tuve que decir, chicos, fíjense que positivismo es pa. Pero en evolucionismo es más, yo creo que yo les di, si previo a haber agarrado estos textos, yo les decía, muchachos, evolucionismo, ustedes iban a Darwin. O sea, ustedes no iban sí, Morgan y Taylor en el contexto del siglo XIX supusieron. No, o sea, porque yo también les diría evolucionismo y diría, sí, Darwin, y pensaría en la teoría de la evolución de Darwin, no en algo social. También es verdad, y voy a lo que dice Morena, que también me parece sumamente importante, ella habla de patrones. Yo no hablaría de patrones, hablaría como de generalizaciones, que eso sí es muy evolucionista. ¿Dónde es que uno encuentra generalizaciones? No, en realidad, tipo, ¿por qué tipo, la civilización europea tendría que ser igual a como es la africana? Como que ahí está generalizando de algún modo. Igual, tengo una pregunta. Sí. Que no tiene mucho que... Bueno, sí. El positivismo, o sea, en este momento, ¿seguía como vigente? Tal cual. Yo te diría, es porque el positivismo sigue siendo sumamente hegemónico en este momento, que vos tenés un montón de rasgos evolucionistas que son positivistas. No sé si entendió. A ver, Sí, por está más que viendo quieras ahí. crear algo aparte, incluso cuando uno ve el marxismo, que nunca lo vimos de esa forma, por más que tiramos un par de líneas el año pasado, el marxismo es contemporáneo. Y vos decís, pero el marxismo es económico, porque la realidad es que Marx es económico. Sin embargo, dentro de todo su planteo de esquemático respecto de modo de producción, bla, 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 fíjate que nosotros, no sé si vos recordás cómo explicamos modo de producción en su momento, pero nosotros, sacando esto que es evolucionista, nosotros hacíamos exactamente esto. Sí, yo te iba a recordar eso porque me lo acuerdo del año pasado. Puede ser. A ver, nosotros hacemos el esquema de modo de producción, uno arriba del otro. El marxismo, por más que ustedes no lo supieran el año pasado, porque era muy difícil de explicar, sin saberlo, o sin darse cuenta, o sin quererlo, es evolucionista. Y cuando a Marx le digas, che, pero en realidad hay un planteo evolucionista detrás de todo tu esquema, el chabón va a decir, sí, no me di cuenta. Pero porque el contexto es ese. Entonces es muy Pero difícil. no podés obviar, o sea, no podés escaparte. Claro, es muy difícil como tal cual. Yo creo que ese es un poco el planteo que dice Victoria. O sea,
hacerse un lado de una idea que está vigente. Claro, a ver, ojo, porque eso tiene un montón de problemas. Porque yo lo que les diría es, a ver, pensemos un segundo a ver si ustedes solos, lo que pasa es que ustedes no son los que tienen cariño por historia. Pero, por ejemplo, si entendemos esto, de que no te puedes hacer al lado del esquema de pensamientos hegemónico de tu época, a ver, ¿con qué coincide temporalmente si lo pensamos en Argentina? Esta época. ¿Qué cosa, Lucho? ¿Con qué coincide temporalmente esta época si la pensamos en Argentina? 1880, 1870. Los maté igual, pero lo van a ir a buscar porque lo vamos a hacer el martes. Por ejemplo, 1879 tenemos campaña del desierto. ¿Qué es la campaña del desierto? El conservadurismo, tipo, el paso a todo esto, sí. Pero la pregunta de la campaña del desierto por lo menos lo saben de nombre, pero... No sé, campaña del desierto es... Dale, Ignacio. La expansión. La expansión de la capital tipo de Buenos Aires a la Patagonia. Bien, ¿y qué hizo? Es famoso porque Roca, ¿qué hace? Mata a todos los indígenas que están ahí. Y les roba Bien, la mata a tierra. todos los indígenas que están ahí cuando en realidad uno se pone a pensar, la Argentina necesita mano de obra. O sea, porque la Argentina no tiene mano de obra. La pregunta es, ¿por qué Roca no se le ocurrió decir, che, estos nativos que vos vas incorporando, no los mates? O sea, eventualmente incorporarlos como mano de obra. ¿Y qué te va a decir Roca? Por más que no tengamos la forma de corroborarlo. ¿Qué pasa con esos nativos? No están evolucionados. No están evolucionados. Roca te va a decir, el nativo es esto. Y yo quiero crear un país Que tenga. con esto. ¿A quién llama para poblar a la Argentina? A los europeos. Los ¿A los europeos. europeos? ¿Porque es caprichoso? No, porque Roca, por más que no lo sepamos, está en un clima positivista y evolucionista. ¿Se entiende la lógica? O sea, en realidad uno lo piensa científico, pero en realidad toca a un montón de cosas que escapan a lo científico. Hacemos una cosa. ¿Llegaron al evolucionismo? Bien, igual habían llegado, me parece que está copado. Los que han leído me parece que les reforcé un poco, pero estaban en tema. Para la clase que viene, para el martes, busquen. Como para verlo como un ejemplo un poco más concreto. Busquen, ¿qué es la generación del 80 en Argentina? Vamos a cruzarlo con historia. ¿Qué es la generación del 80 en Argentina? Busquen quiénes la componen. Y busquen, por ejemplo, qué es lo que dice Sarmiento del nativo americano. ¿Estamos? Lo buscan ustedes por su cuenta. Esto es googlear y ser felices con Google. Bien, nada más. ¿Dudas, consultas o planteos? Nada, están liberados. Tienen 5 minutos de paz. De recreo. Descansen. No, porque creo que ya terminó todo para ustedes por hoy. Bien, cualquier duda que se les ocurra de evolucionismo lo tratamos después el martes. Busquen esto y seguimos como profundizando lógicas evolucionistas. ¿Estamos? Nada más. Adiós. Chao,